Lo que pasa es que hoy en Venezuela está ocurriendo algo trágico y tremendo, tenebroso, que hay más bien un terrorismo de Estado por parte del gobierno para con los ciudadanos. El terrorismo no es de los ciudadanos contra el Estado, es un terrorismo del Estado contra la población. Y esto es lo que tiene que ver toda Latinoamérica y el mundo. ¿Dónde están los derechos, los verdaderos derechos humanos? Esos niños no tienen por qué estar presos y mucho menos acusados de terrorismo. Ellos están teniendo una reacción frente al hambre, frente a la falta de educación, frente a la injusticia social, que no es provocada por ellos, sino por el Estado, por el mismo gobierno. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Venezuela en Profundidad. Hoy tenemos como invitado a Walter Sánchez. Él es especialista en salud mental y pues nos acompaña hoy para conversar un poco desde ese punto de vista social a nivel psicológico y mental, cómo funcionan algunos mecanismos de gobierno, particularmente en Venezuela. Pero antes de esto me gustaría pues que usted, Walter, nos conversara un poco sobre la labor que está haciendo, cómo se desenvuelve, cómo desarrolla estas actividades y cómo la salud mental y la psicología se pueden acoplar a la política. Claro, gracias Génesis por la invitación, por estar en tu programa. Para mí es un placer poder compartir contigo este momento sobre la crisis que está ocurriendo en el mundo, en Latinoamérica y especialmente en nuestro hermano país de Venezuela. Sí, tengo 24 años trabajando en la salud mental y he podido notar que los grandes problemas sociales se van canalizando en los seres humanos en función de la destrucción de la familia. La primera sociedad es la familia y cuando ésta, aun cuando se separan, no se manejan de manera responsable, entonces hay una división interior entre el ser humano, entre el niño que luego adulto, pudiendo tener la posibilidad de educarse, de ser un profesional, cuando llega a tener un cargo profesional público, no piensa en el bien común. Lo que le tocó vivir en su niñez lo lleva a tener un patrón de conducta mental, emocional, donde solo le interesa el poder que le da el dinero o el poder que le da ser un ministro, un presidente o el poder que sea, para sin pensar en el bien social, entonces ocurre este tipo de problemas sociales que estamos viviendo en Latinoamérica y que también está pasando el Perú por esto. Ahora bien, ¿hasta qué punto es importante considerar la salud mental cuando se habla, por ejemplo, de un cargo político? em, Como en el caso pues de Venezuela, de Perú, ¿hasta qué punto es importante tomar en cuenta este factor? Porque estamos hablando de que cuando se ejerce un cargo político es para manejar todo un país y millones de personas. Y de alguna u otra manera la calidad de vida, factores como la calidad de vida, como la dignidad empiezan a pasar a manos de una persona pues que es un ser humano común y corriente y que también puede tener problemas mentales, ¿no? ¿Cómo se acopla esa, digamos, esa dinámica para manejar la salud mental dentro de un sistema político? Lo que pasa, Génesis, es que nuestra sociedad se va desarrollando con conceptos y con creencias erróneas y en tal sentido, pues vivimos en la esperanza de lo que los políticos nos dicen y estos creo que deberían de pasar por evaluación psicológica para poder determinar sus capacidades cognitivas, sus capacidades emocionales y si éstas, en relación al cargo que van a tener, van a poder desarrollarlo en bien de toda una sociedad, porque el Estado, ¿qué cosa es? El Estado es como un segundo papá. Por eso que cuando se destruye una familia y un niño o una niña queda en abandono, automáticamente el Estado es quien debe proteger al niño, al adolescente, a la madre, al anciano. Y este, cuando hace labor de padre, tiene que ser un sustituto paterno. Y esto quiere decir que tengo que preocuparme por la educación y la psicología de ese niño, que más adelante va a ser un adulto. Entonces, si nuestros gobernantes y nuestros políticos no pasan por este filtro psicológico,
difícilmente vamos a poder nosotros tener gobernantes que verdaderamente se preocupen, como te repito, por el bien común. Pero es que hay un problema y de raíz y me gustaría que tú me ayudaras con eso desde tu opinión y es que, por ejemplo, en las escuelas existe como esa distancia de enseñar la educación psicológica. A los niños en las escuelas muy raramente, o en el caso particular de Venezuela, está como, digamos, esa asignatura o la materia de enseñar a los niños cómo manejar las emociones, aspectos psicológicos. ¿Tú consideras que eso debería ser tomado mucho más en cuenta para, pues, desarrollar mentalmente a un niño de estos cuando sea adulto y pueda aspirar a un cargo político para que pues se desarrolle de una mejor manera? Indudablemente, indudablemente, no solamente psicólogos en los colegios normales. Por ejemplo, aquí en Perú yo me he dado cuenta, probablemente ocurre en otros países, que hoy por hoy, por ejemplo, las organizaciones religiosas ya no solo son religiosas, no solo son educadoras, son psicólogas, son psicólogos. Es importante, Génesis, que en los colegios, los profesores, los docentes, y esto te lo digo porque los psicólogos no se abastan, se preparen no solo en el lado pedagógico como educadores, sino que también tengan una preparación psicológica como coach para que puedan ser perceptores de los alumnos, que puedan identificar cuando estos no están rindiendo académicamente, cuando se distraen en clases y poder tener un abordaje para ver qué está ocurriendo con este niño y a su vez poderle dar un soporte que quizás en la familia puede no tenerlo o lo puede complementar, lo puede identificar. Y para esto es importante que en la educación se incluya que los docentes, repito, sean preparados no solo para dar una asignatura de como enseñanza, sino que tengan la capacidad de ver. Acuérdate que los niños pasan muchas horas en la escuela y los profesores tienen que poder detectar qué está pasando con los niños y también en algún momento quisiera comentarte la responsabilidad de los padres y de los ciudadanos. Coménteme un poco entonces cómo es esa división de responsabilidades, porque bueno, usted bien decía que la mayoría del tiempo, pues el niño pasa más tiempo en la escuela que en la casa. Y entonces hay una división como desequilibrada de la responsabilidad que recae tanto en el sistema educativo como en el hogar para la orientación de estos niños a nivel psicológico. ¿Qué papel o qué tan importante es el papel de cada uno, desde el hogar y desde la escuela, para la formación psicológica de los menores? Claro, primero es importante que como padres sepamos que tenemos una responsabilidad frente a nuestros hijos y que independientemente cuál sea nuestra situación familiar, mientras que como padres, juntos o no tengamos un mismo fin, un mismo objetivo, que es la salud mental y la educación de nuestros hijos, y no nos unamos para este fin, difícilmente nuestros hijos van a poder aceptar o recibir un soporte en la escuela. Y para eso es importante que como padres asumamos la responsabilidad de que nos hemos equivocado, de que probablemente ha habido una ruptura en el hogar, y asumiendo esa responsabilidad del error, partiendo del error, es que vamos a poder como padres, independientemente de la situación concreta en la que estemos, podernos preparar para ser mejores padres y acompañar en el proceso educativo a nuestros hijos que van a tener un espacio importante en la escuela y tener esa comunicación, ¿verdad? Con los profesores, con los docentes, con los educadores, con el área psicológica, para que juntos, independientemente de las dificultades económicas, sociales, podamos sacar adelante a estos niños y no crezcan con ese resentimiento de que después la preparación, las maestrías no serán suficientes para construir buenos seres humanos, que es lo que necesita nuestra sociedad para tener un mundo distinto, una sociedad distinta, una familia distinta. Me gustaría que ahora nos adentráramos un poco en ciertas situaciones que están sucediendo en Venezuela, ya que estamos hablando pues de psicología y de menores de edad.
En medio de la situación política y la represión, han habido menores de edad que están detenidos. Estamos hablando de niños entre 15, 16 y 17 años, a los cuales se les está acusando de terror. El mayor miedo de sus madres y familiares, y son denuncias que han hecho las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, es las afectaciones psicológicas que esto puede tener en estos menores, porque además no solo están padeciendo un encierro sin justificación, sino que conociendo el sistema represivo de Venezuela, estos niños están siendo sometidos a torturas, a daños psicológicos. ¿Cómo esto termina de afectar la formación o cómo termina de afectar la mente de unos niños que son adolescentes, que están en una etapa de crecimiento todavía, que están en formación y que les toque vivir situaciones tan complejas como esta? Sin duda alguna, estos jóvenes han asumido el rol adulto de querer responder ante la represión que vive Venezuela, han asumido una madurez quizás de protesta y que obviamente con esta represión que hace el gobierno, lo que está haciendo es intimidar a la población porque es la única forma de poder calmar esta, esta impotencia que tiene el pueblo venezolano de decir no más con lo que está ocurriendo. Y estos niños están como en una guerra civil, son héroes de Venezuela que hoy están respondiendo ante un problema social y político de que el Estado no es capaz de resolver. Estos niños deberían estar estudiando, deberían estar haciendo deporte y los políticos y gobernantes de Venezuela lo que están haciendo es frustrar y truncar un porvenir, porque ellos son los que van a gobernar el país en el futuro. Es que Entonces ese es un problema. Sí, dime. hay muchas situaciones y es que, bueno, está esa, pues que están siendo acusados y están pagando, digamos, una condena por situaciones en las que ni siquiera presentan unas pruebas concretas, pero también se han visto situaciones como que han sacado a presos de las cárceles para llevarlos y los ponen en las canchas de las escuelas cercanos a los niños, o sea, estamos hablando de que están llevando presos a las escuelas donde hay niños que están recibiendo educación. Eso sin contar que el sistema educativo de Venezuela está en decadencia, porque los profesores no van porque emigraron o porque el sueldo no les alcanza, porque los niños no tienen ni siquiera para ponerse un par de zapatos. Entonces, hay muchos mecanismos que cierran las posibilidades de educación a los niños. Y ahí entramos a lo que usted mencionaba al principio de cómo funcionan estos sistemas políticos como el comunismo, como el socialismo, desde la psicología, cómo funcionan estos, digamos, estos sistemas políticos que terminan dañando a la sociedad desde su origen. Y me refiero desde su origen porque usted bien lo mencionaba y es que los niños son el futuro de cualquier país. Y cuando los niños no tienen formación, pues es muy difícil sostener un país, ¿no? Es correcto. Lo que pasa es que hoy en Venezuela está ocurriendo algo trágico y tremendo, tenebroso, que hay más bien un terrorismo de Estado por parte del gobierno para con los ciudadanos. El terrorismo no es de los ciudadanos contra el Estado, es un terrorismo del Estado contra la población. Y esto es lo que tiene que ver toda Latinoamérica y el mundo. ¿Dónde están los derechos, los verdaderos derechos humanos? Esos niños no tienen por qué estar presos y mucho menos acusados de terrorismo. Ellos están teniendo una reacción frente al hambre, frente a la falta de educación, frente a la injusticia social, que no es provocada por ellos, sino por el Estado, por el mismo gobierno. Y ellos se están levantando porque ven a sus madres enfermas que no tienen medicina, ven a sus abuelas que se están muriendo indignamente, ellos mismos se están desnutriendo por la falta de una adecuada alimentación, el sistema de salud debe ser precario. Entonces, yo quiero vivir, ellos están aferrándose a la vida y esa es una reacción humana que ni siquiera el Estado lo está viendo y no le importa. Se han deshumanizado. El problema de estos señores es que se han deshumanizado y se han animalizado. Un animal actúa como animal y aún así, en su supervivencia, no sería capaz de dañar a alguien. El humano se debe humanizar.
y estos hombres no solamente se han deshumanizado, sino se han canibalizado, están canibalizando la humanidad venezolana. Y entonces, ¿hasta qué punto en Venezuela? Porque es muy interesante ver que sean adolescentes quienes salgan a protestar o en muchos casos incluso no a protestar, pero estos escenarios donde son los niños, ahorita en Venezuela se ve algo y es que los adolescentes cuando se gradúan de bachiller o incluso no terminan de estudiar el bachillerato salen a trabajar. ¿Hasta qué punto esto a nivel mental, emocional, termina afectándoles porque, digamos, están saltando etapas de sus vidas, están dejando de ser adolescentes, están dejando de ser niños para salir a asumir cosas de adultos, a trabajar para poder llevar el pan a la casa porque resulta que el sistema político que hay en el país no les permite tener una vida digna y entonces se saltan todas sus etapas de crecimiento? Esto, ¿cómo termina afectando desde el punto de vista emocional y mental a unos adolescentes que deberían estar estudiando, que deberían estar haciendo algún deporte, pero que están asumiendo responsabilidades de adultos? Bueno, sin duda alguna, Génesis, esto los lleva a un estado de ansiedad, de mal manejo, de una tristeza, los lleva a sentirse menos porque no tienen oportunidad y esto les trae complejos y esto les trae, los va a llevar de alguna manera, porque ese es el objetivo de este estado tenebroso, ¿no? De hacer que bajen los brazos y que se queden en la mediocridad, porque al no poder desarrollarse físicamente, mentalmente, intelectualmente, profesionalmente, es dejarlos en la mediocridad para que en una supervivencia en la que no les va a quedar otra cosa, vivan el resto de su vida como lo que hoy está pasando en Cuba. En Cuba no pasa esto porque ya se acostumbraron a la mediocridad y eso realmente lo que va a hacer es que Venezuela cada vez se quede con menos potencialidad para desarrollar en su país. Y otra cosa, muy interesante lo que acaba de decir porque eso me da pie para hacer mi otra, o sea, mi otra pregunta de análisis y es la fuga de talentos que está habiendo en Venezuela y cómo existe una migración masiva de venezolanos en otros países, entre ellos Perú. ¿Usted ha tenido la oportunidad de trabajar o de tener cercanía con venezolanos en su país? Y desde esa trinchera emocional, ¿cómo los ve usted? ¿Cómo ve la migración venezolana desde el punto de vista emocional? Mira, yo he tenido la oportunidad en estos últimos 6 años de tener aproximadamente 16 hermanos venezolanos trabajando en mi empresa, en diferentes áreas. Eh, Solo 2 o 3 de ellos no han tenido un buen comportamiento, 2 de ellos profesionales, uno no. Después todos con un talento, incluso los que no se portaron tan bien, con un talento y una preparación verdaderamente sorprendente. Pero humanamente están lastimados y los demás han seguido emigrando. Yo actualmente cuento con 4 personas de nacionalidad venezolana trabajando conmigo, trabajando para mí, excelentes seres humanos, que es importante eso. Pero veo una tristeza en su corazón de tener que desarrollarse en un país que no es el suyo. Eso es inevitable, ¿Y usted porque considera, extrañan la tierra, extrañan su ciudad, que es hermosa además, no conozco, pero lo sé, pero profesionalmente, yo tengo, por ejemplo, 2 de ellas, tienen 6 años trabajando conmigo, han traído a sus familias a Perú, tuvieron la oportunidad de colegiarse, de habilitarse en sus carreras, se sienten cómodos, se sienten cómodas, pero sé y lo siento de que no es todo lo que quisieran. Perú se ha convertido ya en una patria suya, ¿no? Yo les tengo mucho cariño, los aprecio tanto, pero sé que algo les falta y sé que debe ser duro, a pesar de que puedan desarrollarse en otro país, saber lo que está ocurriendo en su país, ¿verdad?
Entonces, y eso está ocurriendo en diferentes profesiones y en diferentes lugares del país. Hay mucho talento que ha emigrado a Latinoamérica y muchos de ellos están teniendo trabajos que no van acorde a su preparación. Y eso también es algo de que los países de Latinoamérica no están haciendo. Eh, Los eh, países de Latinoamérica, sí. no, es que me llama mucho la atención porque usted pues menciona que obviamente se nota o se puede notar a nivel emocional que hay un bache, hay un vacío por el tema de no estar en Venezuela ejerciendo la profesión por la que tantos años estudiaron. Y me gustaría preguntarle a usted, como empresario, como siendo parte de esa comunidad que le ha colaborado a los venezolanos y también manejando el aspecto emocional y psicológico, ¿cómo ha sido para usted ese trabajo con los venezolanos, sabiendo que hay un peso y es el peso emocional? ¿Cómo ha sido para usted manejar esa dinámica con ellos, siendo de otros países y trayendo también consigo una carga emocional que mientras la situación en Venezuela no mejore, pues seguramente perdurará? Sí, claro. Pasa de que nos vemos obligados, Génesis. Yo me imagino que como ustedes y como los niños y el caso que me cuentas, uno se ve obligado a asumir lo que le toca en ese momento. A mí me ha permitido en realidad sensibilizarme. Sensibilizarme porque yo estando en mi país tampoco es que las cosas estén tan fáciles desde el punto de vista personal, familiar, social. Estamos también en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Sin embargo, el ver las complicaciones que tienen y que yo quisiera, por ejemplo, que sus remuneraciones sean mejores, mayores y no poderle dar más, porque siento que incluso el trabajo que hacen merece una remuneración mayor y no poder hacerlo, me causa frustración, Génesis. De verdad que me causa frustración, trato de apoyarlos en lo que puedo, pero y siento que en ellos tampoco les queda otra que aceptar lo que les está tocando vivir y lo único que puedo hacer es abrazarlos, es animarlos, es invitarlos a que tengan paciencia, a seguir creciendo, a hacer proyectos de impacto social, porque creo yo que si los países de Latinoamérica acogemos a nuestros hermanos, a nuestros niños y los educamos con valores, yo creo que en algún momento va a haber una generación que va a volver a Venezuela a sacar adelante a su patria. ¿Qué opina usted de estos países que mantienen ideologías políticas parecidas a las de Venezuela, a las de Cuba, que son pues socialismo, comunismo, la llamada revolución? Emocionalmente, ¿cómo interpreta usted digamos, estas formas de gobierno en algunos países? Bueno, yo lo veo como un problema de salud mental, donde el hecho de solamente buscar la represión del más débil, de usar al menos preparado para venderle una solidaridad, una fraternidad que no es cierta, donde al final lo único que termina es sometiendo al pueblo, realmente yo creo que muchos de los ciudadanos latinoamericanos van despertando. Yo te diría que incluso lo que está pasando en Cuba, en Venezuela ahora mismo, y cómo está reaccionando Argentina, ¿verdad? Con este nuevo gobierno, está confrontando a la juventud. Y yo más bien los invito a todos los jóvenes, niños jóvenes que ya tienen uso de razón latinoamericanos, que esto nos haga despertar para buscar qué sanar nuestro corazón herido y prepararnos para que intelectualmente y profesionalmente podamos ver por una sociedad distinta en los próximos 30, 40, 50 años. Pero para eso tenemos que rechazar el pensamiento socialista. Si no hay empresa privada, si no hay libre mercado, no hay generación de impuestos, no hay riqueza y por lo tanto se pierde la sociedad y vamos a tener países con narcoestado, armamentistas, pobreza completa. Ya los jóvenes no van a querer tener familia, no van a querer tener hijos, porque van a decir en qué sociedad van a vivir mis hijos, mis nietos.
Y eso es hoy, que a través de tus medios y todos los medios de prensa y comunicación tenemos que impulsar la familia y la familia. Ahí era donde yo quería llegar y usted mencionaba algo crucial con este tema del socialismo y es que venden una falsa ayuda o colaboración social que no existe. El socialismo te promete acabar con la pobreza, te promete acabar con las desigualdades, pero resulta que es un sistema político que eh, fomenta y hace crecer la pobreza, fomenta y hace crecer la desigualdad y genera estos pensamientos, como usted bien decía, de hasta sin sentido en la vida. O sea, esto es el socialismo más que un método, que una ideología política, es como una forma de manipulación mental que usan los políticos. Sin duda alguna. El socialismo, el comunismo es una enfermedad mental que se materializa, ¿verdad?, en el mal uso de la inteligencia y de la capacidad intelectual para someter al más débil y para poder aferrarse al poder y luego hacer la posta con otro que tiene el mismo problema y que termina destruyendo a toda la humanidad. El socialismo es un problema de salud mental que destruye la humanidad. Walter, ya para finalizar, pues me gustaría preguntarle, o más bien que emita usted a través de esta pantalla un mensaje desde esa trinchera suya emocional y psicológica para la población venezolana y para el resto de países que también se han visto afectados por la crisis en Venezuela y que comparten ideologías con el gobierno de Nicolás Maduro, partiendo desde lo que usted acaba de decir, que el socialismo y estos mecanismos terminan afectando y simplemente son un daño para la salud mental de los ciudadanos. Sí, bueno, yo lo que les diría es que el gran problema de nuestra sociedad es el amor. Cuando no hay amor, ya no me preocupa tu bien. Tenemos que volver al amor, porque si el problema es la falta de amor, la solución es el amor. Y cuando hay el amor, entonces nos atrincheramos para que en ese amor yo te haga el bien y te desee el bien. Yo los animo a todos los venezolanos que sigan luchando sin exponer sus vidas y a sus familias. No expongan más sus vidas a las cárceles. No es la forma de luchar. No se maten por algo que este gobierno no va a dejar. No merece la pena. Si tienen que salir de sus países, háganlo. Si tienen que llorar, lloren, pero no se queden para que los terminen matando. Y yo invito a todos los gobernantes de los países de Latinoamérica que acojamos a nuestros hermanos venezolanos y los apoyemos y los ayudemos a desarrollarse como estudiantes, como seres humanos, como profesionales. Es lo que puedo decir.